nuevamente podernos encontrar a través de esta línea de programas que estamos teniendo en estos días. Buen día. Buen día, pastor. Buen día a todos los hermanos. Un gusto estar con ustedes, un gusto poder compartir la palabra del Señor, tener este tiempo en comunión, ya sea a través de la virtualidad, pero en fin, un tiempo en comunión. Le damos gracias a Dios por este tiempo y también, ¿por qué no?, a través de estos medios que verdaderamente nos ha proporcionado estar un poco más cerca los unos con los otros. Aquellas personas que nos están mirando y que se están preguntando cuándo comienzan las reuniones. Bueno, teníamos fijado poder comenzar, como ustedes sabrán, el día 5 de junio, pero bueno, ha quedado un poco de suspenso porque todavía no se han dado la autorización para poder realizar cultos en ámbitos cerrados. Así que bueno, confiando en el Señor, le damos gracias a Dios que detrás de todo lo malo que hay a nivel del mundo, nuestro país por lo menos está siendo llevado de la mejor manera posible, ¿no? Sí, hay que ver lo positivo de todo esto, gracias a Dios que nuestra nación, cuando uno ve alrededor, dice, sí, la cosa no está tan mal, ¿verdad? Está bien. Pero bueno, hay que esperar, hay que ser pacientes y saber que el Señor tiene el control de todas las cosas y en su momento vamos a poder estar todos juntos nuevamente. Así que bueno, en breve sabremos que vamos a estar juntos de vuelta, a no impacientarnos. Por lo menos a través de estos medios podemos estar recibiendo la palabra de Dios. ¿Qué hubiese sido si esto que aconteció ahora, Freddy, hubiera sido años atrás, donde toda esta tecnología no existía? Sí. ¿Qué hubiera pasado? Gracias a Dios que ahora tenemos estos medios ejemplares que parece que nos ven sentados en el sillón de la casa. Es una bendición. Bueno, esta mañana queremos compartir con ustedes la segunda parte de lo que fue el domingo pasado. ¿Por qué no? Estuvimos hablando y compartiendo con Freddy acerca de las preocupaciones. ¿Por qué queremos insistir en esto? Bueno, porque parece que es el ropaje que hoy está viviendo el mundo, ¿no? Todo el mundo está preocupado. Usted mira a veces los programas hasta de televisión y todo el mundo está preocupado, parece que todo el mundo tiene la salida mejor, pero indudablemente se ve un grado índice de preocupación en la población mundial. Y por eso que en esta mañana queremos dar una perspectiva bíblica, dar una salida en Dios, cómo vencer la preocupación, dado que la preocupación es como un cáncer que nos va destruyendo, nos va matando. Y por eso vamos a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué te parece, Freddy? Muy bueno, pastor, muy bueno, porque es algo que lo vivimos, es algo cotidiano. Nadie puede decir que nunca ha estado preocupado. Creo que a todos atravesamos ese momento en algún punto de nuestra vida. Y hoy más que nunca es un tema que está muy sobre la mesa, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor manera de encarar eso que a través de la palabra del Señor? Aquellos que muchas veces dicen, no, las preocupaciones no vienen de parte de Dios. Las preocupaciones vienen por parte de vivir en esta tierra. Sí. Tenemos que ver que estar en Dios o no estar en Dios, con la preocupación siempre vamos a vivir. ¿Por qué? Porque indudablemente la preocupación viene sobre nuestras vidas cuando hay algo en nuestro entorno, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel de salud. Perdemos la posibilidad de dominarlo. Cuando el hombre pierde el timón, cuando pierde la posibilidad de dominar ciertas cosas, indudablemente lo primero que viene sobre nuestra vida, tenemos que ser bien claros, es la preocupación. Y esto nos pasa a todos, en todas las índoles. Esto no solamente le pasa a aquellos que no conocen a Dios, sino que también pasa en aquellos que precisamente, aún conociendo a Dios. Miremos al apóstol Pablo, Freddy. Un hombre tremendo de parte de Dios. Sí. Un hombre que con su vida marcó el corazón de tantas miles de personas y hasta el día de hoy estamos hablando acerca de sus cartas. Y uno cuando ve las cartas del apóstol Pablo, Freddy, también encontramos de que era un hombre que también se preocupaba. Sí. Él mismo lo expresa, no es que hay algo que estemos sacando y aduciendo que era alguien que estaba preocupado. No, era alguien que también precisamente se preocupaba. ¿Y se preocupaba por qué? Por la iglesia. O sea, tenemos que ver que la preocupación es parte de nuestro diario vivir, pero tenemos que aprender a que la preocupación no sea nuestra ocupación. O sea, que no estemos tan ocupados en lo que nos preocupa, sino que verdaderamente podamos ocuparnos en lo que verdaderamente nos ayudará a poder vencer la preocupación. Fíjate tú, Freddy, que Pablo decía acerca a los Corintios, y habla ahí en esa segunda carta de los Corintios en el capítulo 11, los sufrimientos del apóstol Pablo, pero en una de las
versículos ahí de la carta, en el capítulo 11, versículo 28, y dice, y además de otras cosas, de todo lo que había sucedido, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por las iglesias. Eso para traer por tierra todo aquello que muchas veces el mal concepto que tenemos, que la preocupación no debe ser un estilo de vida de los cristianos. La preocupación es parte de la vida. Mientras que vivamos en esta tierra, la preocupación va a estar. Ahora, tenemos que ver cuál es la salida para que la preocupación no sea nuestro enemigo, sino nosotros vencer la preocupación. Y de eso queremos en esta mañana poder compartirte. ¿Qué te parece, Freddy? Qué bueno saber que el apóstol Pablo también se preocupaba, ¿verdad? Sí. Eso nos hace ver que lo que vivimos muchas veces no es ajeno a la vida que llevaron aquellos grandes hombres de Dios. Hay muchas cosas que en nuestra vida cotidiana nos enfrentamos y que a veces pensamos, oh, pero yo como cristiano no me puede pasar eso. Sí nos puede pasar porque, como usted dice, pastor, vivimos en esta tierra, vivimos bajo las aflicciones en este mundo, entonces hay cosas que sí muchas veces nos agolpan, y una de ellas es la preocupación. Lo importante es saber cómo tratar con eso, cómo lidiar con eso, como con tantas cosas que muchas veces en la vida cristiana tenemos que enfrentarnos. Puede ser hasta una herramienta para poder llevarnos a la acción, como dialogábamos con el pastor hace algunos instantes, pero también puede ser un problema si no sabemos lidiar con ello. Entonces lo que tratamos de hacer esta mañana justamente es saber cómo trabajar con eso, qué lugar darle en nuestro corazón. ¿Será que quizás alguien nos está viendo y dice, yo estoy preocupado, pero estaré preocupado de más o está bien que esté preocupado? Bueno, la idea en esta mañana es que puedas saber si realmente esa preocupación es un problema para ti o si lo que estás viviendo quizás es algo normal que nos pasa a cada uno de nosotros. Por eso esta mañana queremos darte la salida en Dios. Cómo poder vencer esa preocupación que muchas veces suele, Freddy, tomar el área de nuestra mente, gobernar nuestro corazón, llevarnos a una acción que para nada es privilegiada o para nada es beneficiosa en nuestras vidas. Entonces tenemos que tener cuidado y entender que muchas veces la preocupación, que es parte de la vida, no sea un arma que nos termine autodestruyendo, sino que verdaderamente nosotros en Dios podamos derrotar la preocupación. Hoy te decía antes del programa, cuando nosotros logramos vencer la preocupación, que es parte de que todos vivimos, porque quizás seamos honestos y sinceros, y aún aquellos que vuelan en el área de la superfe, si nos sinceramos un poco, tenemos que ver de que todos nos vivimos en algún momento de la vida preocupados, estando en Dios o no estando en Dios. Ahora, hay una gran verdad, que si nosotros logramos vencer la preocupación, estaremos más cerca de lograr la victoria sobre aquellos que no preocupan. Te vuelvo a repetir, o sea, la preocupación viene como consecuencia de algo que nos está afectando. Si quiero vencer aquella situación en la cual me está afectando, lo primero que debo derrotar es la preocupación, porque si no venzo la preocupación, lo que va a inundar mi vida va a ser la ansiedad y el afán, y el tratar yo salir adelante. Y tenemos que ser honestos y sinceros, que muchas veces cuando actuamos de esa manera, de dar un paso para adelante, damos un paso para atrás. Sí, ahí está el tema, que muchas veces, o sea, me enfrento a una situación, pero al enfrentarme a una situación que puede ser un problema familiar, que puede ser una deuda, que puede, tantas cosas que nos preocupan, se genera otro problema en mi propio interior, que es justamente que esa preocupación va a tratar de surgir acompañada del temor, acompañada de las dudas. Entonces, antes de resolver el problema afuera, tengo que ver cómo lidiar con ese problema aquí adentro, que ese problema no me afecte en mi interior. Una vez que, como usted dice, que logro vencer eso, que logro poner cada cosa en su lugar en mi interior y logro resolver, seguramente estoy muy cerca de lograrlo también afuera, de lograr realmente resolver lo que es el problema para mí. ¿Por qué también? Porque cuando yo estoy preocupado, cuando estoy mal, cuando estoy afanado, difícilmente tenga claridad, tenga sabiduría, tenga fe, tenga confianza en Dios. Entonces, lo primero a solucionar no es el problema en sí, sino es lo que genera ese problema, que es la preocupación. Bien dijiste tú, Fred. Tratar de vencer primero en mi interior. Sí. O sea que estamos hablando acerca que lo que sucede en mi interior lo vamos a reflejar en lo externo. Totalmente. Y eso es lo que más necesitamos, porque tenemos un problema externo, pero que afecta a lo interior. Pero para poder resolver lo externo, primero tengo que saber salvaguardar mi interior, para que mi interior esté fuerte para poder vencer lo externo. Y ahí es donde verdaderamente damos
el lugar a Dios para poder vencer esa situación. Por eso tenemos que volver al versículo anterior. Sí. Que la semana pasada hablamos acerca de las preocupaciones. Y dice lo que dijo Jesús, y está en el libro de Lucas, allí en el capítulo 12, versículo 22. Dijo luego a los discípulos: por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que viviréis, porque la vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Y dice: consideren los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tiene despensa, ni granero, y Dios las alimenta. Y pregunta: ¿no valen ustedes más que todas estas aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no pueden, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanan por los demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana se echará en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de beber, ni estén en ansiosa quietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tienen necesidad de estas cosas. La salida: mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué vemos aquí, Freddy? ¿Cuál es la salida para poder vencer la preocupación? Tenemos que entender bien claro que la preocupación es una consecuencia de algo externo que nos está afectando. ¿Por qué estás preocupado? Por eso encontramos a veces personas y le decimos: ¿qué es lo que te preocupa? Te veo mal. A veces la preocupación lleva al no poder dormir. Por eso Pablo decía eso. En mucho desvelo dice que tuvo. Y yo digo que una persona se desvela porque indudablemente ha habido un grado de preocupación. Indudablemente que era una preocupación sana, era la preocupación por la carga de la iglesia. Y mucho más cuando él estaba preso. Y no podía estar, quizás, al enterarse de la situación que estaban viviendo los hermanos. Pero cuando yo tengo precisamente, Freddy, tengo un problema, para vencer el problema, primero tengo que saber ministrar lo que pasa en mi interior, y es la preocupación. La salida, ¿dónde está? Precisamente, la primera salida para poder vencer la preocupación es conocer a Dios. Hay muchas personas que quieren precisamente zafarse de la preocupación. Pero ¿cómo no me voy a preocupar con todo lo que me está pasando? A veces hay personas que piensan así, ¿no? Bueno, la preocupación no, lo que hace profundiza más el problema. Porque cuando vos estás preocupado, no solamente te ahondás tú en el problema, sino que afectás a todo lo que está a tu alrededor. Pones más a todo a tu alrededor. Y lo que más se requiere para poder salir de una situación que hemos perdido el control es paz, tranquilidad. Para poder tomar las decisiones correctas y no embarrarla más, si dijera un uruguayo. Y cuando nosotros estamos afanados, turbados, preocupados, lo que más aflora en las personas es tomar decisiones equivocadas. Por eso hoy queremos ayudarte en ¿qué? En darte la salida al problema que es la preocupación, porque encontrando la salida a la preocupación estarás más cerca de la salida de tu problema. Ahora, ustedes van a ver que Jesús dijo esto: porque estas cosas buscan la gente que tiene en el mundo. ¿Qué busca la gente que tiene en el mundo? Precisamente abrazar la preocupación y tratar de resolverlo él. Sí. Entonces vemos que la primera salida para poder encontrar la solución a nuestras preocupaciones es conocer a Dios. Sí, porque por eso Jesús hace tanto énfasis justamente en esta parábola en darles a conocer al Señor. Quizás el Señor lo estaba diciendo justamente esta parábola porque conocía el corazón de sus discípulos y que sabía que tendrían en sus preocupaciones. Y ellos estaban tratando de hacer lo que estamos hablando en esta mañana: añadir una estatura, un codo a su estatura, o sea, tratar de solucionar el problema. Y el Señor les está diciendo: pues si no pueden, aún lo que es menos, ¿por qué se afanan por lo demás? O sea, no está entre sus posibilidades muchas veces solucionar eso. Eso es lo que trata de hacer la gente del mundo. Pero el Señor, luego de decirles esto, que no van a poder añadir a su estatura un codo, lo que hace es comenzar a quitar la mirada de ellos del problema y comenzar a ponerla en Dios, como bien usted decía, pastor. Tratar de llevar a que ellos miraran a Dios. Entonces es ahí que comienza a decirle: consideren los lirios del
del campo. Y en el programa pasado también decíamos, usted hacía mención a esta palabra considerar, porque considerar no es mirar y sí, qué bueno, no. Considerar es detenerse. Entonces el Señor nos llamó a través de los lirios del campo, a través de las aves del cielo, a considerarlas, a meditar en ellas y a ver a un Dios detrás de esos lirios, de esas aves, que tenía cuidado de ellos. Entonces, en el conocer a Dios, en el ver el carácter de Dios que era capaz de cuidar de esas aves, de cuidar de esas plantas, ellos podrían encontrar que si lo hacía con las aves, ¿cómo no lo iba a hacer con ellos? Sí. Por eso Jesús inmediatamente, como usted decía, trata de quitar la mirada de ellos, de que ellos no piensen como la gente del mundo, que ellos no traten de poner la mirada en resolver el problema, sino que traten de poner la vista en el Señor. Mira, Freddy, a veces pensamos que las preocupaciones todas son del enemigo, pero hay a veces preocupaciones que vienen de parte de Dios, para llevarnos a Dios. Yo no sé si te ha pasado, Sí. pero creo que un gran porcentaje de aquellos que hemos conocido a Dios, las preocupaciones son las que han ayudado a tomar un paso a conocer a Dios, a acercarnos a Dios. Porque hemos visto que hemos perdido el control de nuestra vida, de nuestras situaciones. Entonces, hay preocupaciones que son propicias para poder conocer a Dios. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Está diciendo que lo que quería Él es que lo conocieran. Y le da una libre espejo de toda la situación. Le habla de los lirios del campo, le habla de los pájaros, le está diciendo, está mostrando y le está diciendo de que no se preocupen porque Él tiene cuidado de nosotros. Sí. Que Él está con nosotros todos los días del mundo. Él nos quiere decir de que Él es nuestro Padre Celestial. Él quiere que nosotros lo conozcamos, pero que no lo conozcamos como yo muchas veces lo conocía a Dios, ¿no? Una persignada a la corrida, porque ese era mi estilo de conocer a Dios. Si pasaba por una iglesia y allá estaba persignando, no quiero ofender aquello, pero digo, era un estilo de vida, pero no había una profundación dentro de mi corazón. Entonces hay personas que conocen a Dios, pero de una manera muy fría, muy alejada, y no de una manera particular de vivencia de todos los días. Lo que Jesús le está diciendo, digo, que era necesario de que le conocieran, de que lo conocieran como un Dios proveedor, un Dios que está atento a las necesidades que nosotros cotidianamente como seres humanos tenemos, que no está ajeno a lo que tú estás pasando, que Él es el que está más interesado que tú de lo que tú estás viviendo, porque tú eres un hijo. Por eso Jesús en una oportunidad dijo, si ustedes, padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? O sea, Dios no se ha escondido de tu situación, Dios sabe, lo que pasa es que Dios sabe en qué momento va a poder llegar a tu vida para poder precisamente solucionar lo que está. Pero lo que tú tienes que hacer, lo que nosotros tenemos que hacer, Freddy, precisamente es saber dominar la preocupación a través de conocer a Dios, de que Dios no está inquieto, de que Dios no está tan afanado como nosotros, de que Dios no está tan preocupado, sino que sabe qué momento, a qué hora va a poder obrar sobre tu vida. Por eso el Señor les dice, el Padre sabe de las cosas que ustedes tienen necesidad. Por eso el Señor los lleva a considerar los lirios del campo. Y finalmente, no finalmente, pero allí a mitad de la parábola el Señor les dice, lo único que les reprocha es hombres de poca fe. Sí. O sea, lo que cuestiona el Señor es que ellos estén tan desesperados, tan enloquecidos pensando en esas cosas y les reprocha la poca fe. Como, mire, pastor, creo que como en la mayoría de las situaciones difíciles que los discípulos les tocó atravesar. Se me viene a memoria otras situaciones en las cuales Dios siempre se dio a conocer. Quizás alguno esté pensando, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué tengo que vivir con esto? ¿Por qué? Y muchas veces esos momentos difíciles son los momentos oportunos en los cuales Dios se quiere revelar a tu vida. Recuerdo cuando los discípulos estaban en medio de aquella tormenta, en aquella barca, y Jesús se da a conocer como aquel que tiene autoridad sobre los vientos, como que tiene autoridad sobre el mar. Pero siempre ellos conocieron una nueva faceta de Dios, un nuevo rasgo del carácter de Dios en medio de una situación difícil. Allí en la tormenta, como un Dios que tiene autoridad sobre la tormenta. Aquí, ante los afanes y las preocupaciones de la vida, como un Dios que provee y tiene cuidado de la vida de sus hijos. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Tener fe en el carácter de Dios. Dios les revela el carácter del Padre, un Padre proveedor, un Padre que cuida. Ahora, ¿qué les demanda a ellos? Fe. O sea, confianza en ese rasgo de carácter de Dios que se está revelando en esa situación. Y quizás en medio de la situación que puedas estar viviendo, Dios está tratando de dar a conocer a tu vida. Y
qué te pide? Que confíes en Él, que creas en que Él te cuida, en que Él está contigo y en que es Él el que te va a dar la salida para lo que puedes estar viviendo. La única manera de poder vencer la preocupación y poder estar más cerca de vencer aquello que trae la preocupación es conociendo a Dios. Y para eso somos nosotros los que tenemos que dar el paso de acercarnos a Dios. Por eso encontramos también a Moisés, que en muchas oportunidades de su vida tuvo cantidad de preocupaciones. Hasta aún en el desierto, cuando Dios lo llama en aquella zarza y le da una comisión de lo que Dios quería y tenía preparado para él que hiciera. Y a él le preocupaba. Pero ¿cómo voy a ir allá? ¿Me van a creer? ¿Cómo van a saber de que tú me hablaste? Infinitamente podemos encontrar en la vida de Moisés sus preocupaciones. Cuando el pueblo se rebelaba, cuando subió al monte y el pueblo se rebeló y precisamente Freddy se fue a la idolatría. Cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés. Entonces encontramos en la vida de Moisés en muchas oportunidades una preocupación. Pero ¿cuál era la salida a la preocupación que tenía Moisés? Siempre ir a Dios. Sí. Entonces encontramos que cada vez que Moisés tenía una preocupación, él iba allí, a los brazos de Dios. ¿Y cómo venía después? Venía fortalecido. Sí. Él abría su corazón, él expresaba su sentir. Él le compartía a Dios lo que sentía internamente y suplicaba que Dios hiciera algo, interviniera en esa situación y descansaba en él. Y vemos la mano de Dios increíblemente cómo obraba a favor de ese hombre. Por eso, si en esta mañana tú estás viviendo alguna preocupación que es cotidiana en la vida, pero para que la preocupación no sea un arma que te esté autodestruyendo, sino para que tú en Dios puedas destruir la preocupación, ven a Dios. Abre tu corazón. Compártele a Dios lo que tú te preocupa. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Qué lindo todo esto de saber, Freddy, de que no estamos solos. ¿Por qué le dijo a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo todos los días de la vida? Porque él sabía que Josué iba a pasar momentos en la vida en los cuales iba a estar preocupado. Pero que tuviera en cuenta que cuando viniera la preocupación, Él no le abandonaba, Él no te ha abandonado, Él está contigo. En este momento que tú estás pasando circunstancias adversas, difíciles, que te traen preocupación, ven a Dios, conoce a Dios. En esos momentos vas a ver que Dios no te ha abandonado, Dios está contigo. ¿Quién no estaría preocupado en la piel de Moisés? ¿No? Escuchándolo, pastor, pensaba para mí, ¿cómo no, verdad? ¿Cómo no estar cuando el desafío es ir ante el faraón? Sí. ¿Cómo no estar preocupado cuando el desafío es llevar adelante y entregarle la tierra prometida a un pueblo de alrededor de 3 millones de habitantes que tantas veces sabía ser muy pesado para Moisés? Sí. ¿Será por eso que Moisés en un determinado momento en el camino se para y le dice al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no me muevo de aquí, yo no hago más nada? Sí. O sea, no encaro ninguna responsabilidad si tú no estás conmigo. Y el Señor le dice, iré contigo y te daré descanso. Porque justamente era eso lo que Moisés necesitaba en medio de tantas preocupaciones que lo acechaban. Él necesitaba la presencia de Dios para poder descansar de todo lo que vivía a su alrededor. Y encontramos con que Moisés era un hombre que realmente sabía descansar en Dios, porque a pesar de todos los momentos que él vivió, encontramos muy pocos momentos en los cuales la preocupación le ganó y él perdió el control quizás, un momento en el cual se enojó, pero la mayoría de las veces cuando las preocupaciones venían, él sabía descansar en Dios y actuar con mansedumbre. Por eso quiera Dios que podamos decir también como Moisés, quiero la presencia de Dios que me acompañe, quiero que tú vayas conmigo, no me quiero mover, no quiero tratar de empezar a hacer cosas, enloquecerme, tomar decisiones, tratar de arreglar, no, quiero que tú vayas conmigo. Y si el Señor está contigo, realmente Él se va a encargar de darte la solución para lo que puedas estar viviendo. Es indudablemente que el conocer a Dios no es de un día para otro, sino que va basado en base a las experiencias personales que nosotros vamos teniendo en Dios. Yo no puedo vivir por tus experiencias. Tus experiencias y tus testimonios pueden ser de ayuda a aumentar mi fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y muchas veces el oír la palabra de Dios reflejada a través de testimonios muchas veces es muy importante para nuestra vida. Pero cada uno de nosotros debemos tener esas experiencias. ¿Para qué? Para precisamente poder estar fuertes en los momentos en los cuales vienen preocupaciones. Yo recuerdo, Freddy, cuando el pueblo de Israel durante 40 días
estaba preocupado porque enfrente tenía a un Goliat que lo desafiaba. Estaban preocupados, no había uno que precisamente se moviera a poder vencer a ese enemigo que tenían por delante, que era un paladín, y que producía mucha preocupación. Ahora viene uno chiquito, viene uno que ni siquiera era uno de los guerreros, como David, pero era alguien que conocía a Dios, que tenía intimidad con Dios, que era conocedor en el pueblo por alguien que amaba a Dios. Y este hombre no solamente conocía, este joven no solamente conocía a Dios, sino que ya había tenido ciertas experiencias, porque ya había tenido sus experiencias de haber peleado con el oso, acuérdate, después con el león. Entonces vemos que lo que al pueblo le preocupaba, que era ese paladín, a David no le preocupaba, sino por lo contrario, él confiaba en Dios, hasta el punto que cuando fue a la batalla, a la línea de batalla, él dijo: tú vienes con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de aquel que precisamente vence los problemas. ¿Pero por qué? Porque primero venció dentro mío la preocupación que tiene toda esta gente. Es increíble, Freddy. Entonces uno puede ver que no importa la estatura de tu tamaño, no importa el dinero que tengas en el bolsillo, no importa el lugar donde tú habites. ¿Por qué? Porque tu bendición no está condicionado precisamente a lo que tengas o lo dejes de tener. Tu bendición, a la preocupación, está basado, Freddy, en tu relación con Dios y en las experiencias que van haciendo crecer tu fe, para el día que tú tengas que derribar a ese gigante que se ha parado delante de ti. Qué linda esa palabra que usted usa para decir desarrollar experiencias, ¿verdad? Y es impresionante ver cómo lo que es un gran problema puede transformarse en una gran victoria de un momento para el otro. O sea, tengo un problema, tengo un paladín que me desafía, tengo a alguien que me hace frente. Y de repente David con la cabeza de Goliat y todos eufóricos porque se había alcanzado una gran victoria. Sí. Yo le comentaba, pastor, y hice mención durante el programa de esa palabra tan linda que estos días ha rodeado mi corazón, como aquella tormenta que enfrentaron los discípulos en alta mar. Un problema tremendo. El Señor los manda en una barca, ellos en la barca, el viento en contra, la tormenta, o sea, un gran problema. Dice que de repente ven al Señor caminando, pero no piensan que es el Señor, piensan que es un fantasma, empiezan a gritar. O sea, hay que ponerse en medio de esa situación. Sin embargo, es esa misma circunstancia, la circunstancia que pienso que me hundo, la circunstancia que pienso que el Señor no viene, la que Pedro le posibilita a Pedro caminar sobre las aguas. Sí. ¿Por qué? Porque él puede ver que en medio de todas esas circunstancias de repente era el Señor el que venía, y cuando él ve que es Jesús caminando sobre las aguas, él en su corazón siente: yo quiero hacer lo mismo. Y el Señor lo desafía a hacerlo y él logra caminar sobre las aguas. Si no fuera la situación, si no fuera la tormenta, si no fuera la adversidad que ellos atravesaron, quizás Pedro no hubiera caminado sobre las aguas. Quizás David no hubiera vencido a Goliat. Quizás ellos no hubieran madurado en la fe porque no tuvieron experiencia. Y quizás esa sea la oportunidad que Dios te está dando en lo que tú estás enfrentando. La oportunidad de crecer, la oportunidad de derrotar eso que hace tanto tiempo que te preocupa y que no lo has logrado, porque quizás no lo has enfrentado como de la forma correcta. Pero Dios va a estar contigo, el Señor está contigo. ¿Para qué? Para que tú, de encontrarte quizás con miedo y un poco derrotado, pases a tener la victoria y a mostrar que en Dios todo es posible. Quizás esta mañana hay alguien que nos está escuchando y dice: bueno, yo conozco a Dios, pero sigo preocupado. ¿Puede ser? Sí. Y puede ser que la preocupación le esté gobernando. Ahora vamos un paso más adelante, porque está la segunda salida para poder vencer la preocupación. Poner a Dios en primer lugar. Bien dice el Señor: más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El tema es que a veces hay mucha gente que es conocedora de Dios. Es más, un libro hablando de Dios. Pero el tema es que no lo ponen en primer lugar. El tema es que hemos sacado del primer lugar a Dios y otras cosas se están ocupando. Pero conoces a Dios. Hay mucha gente así. Hay mucha gente que no le da el primer lugar a Dios. Sino que hay ciertos diositos, ¿viste?, que se van colocando y que hace que cuando precisamente tu fe tiene que ser probada, no queda nada. Porque dice que la fe es probada. Entonces ahí te das cuenta si era un conocedor, pero en el momento que vino la prueba, en el momento que vino la adversidad, Freddy, la preocupación lo ahogó.
Sí. ¿Por qué? Porque no han dejado estar en el primer lugar donde Dios tiene que estar. Sin duda. Mire, usted recién hablaba de David, ¿verdad? Todos conocían a Dios en aquel campo. Sí, claro, por supuesto. Pero solo uno tenía comunión. Sí. O sea, todos conocían a Dios, pero había uno que además de conocerlo, practicaba lo que conocía y estaba cerca de Dios. Claro. Entonces, cuando vino la prueba de la fe, él se encontró con que tenía los frutos del Espíritu, con que tenía las herramientas para vencer ese problema. Pero a veces, como usted dice, conocemos a Dios, pero quizás, qué importante recordar eso. Conocerlo, pero darle el lugar correcto a nuestra vida. Estos días estuve leyendo unas noticias, ¿no? Noticias cristianas, y decían que el 20% de la población mundial que asistía a las iglesias se han desconectado de sus propias iglesias. ¿Viste, no? Sí. Entonces vemos, digo, de que todo esto que ha acontecido ha ayudado o ha profundizado precisamente a que muchos hermanos en Cristo se hayan desconectado de Dios. Sí. Entonces vemos, Freddy, de que indudablemente son conocedores de Dios, pero no están poniendo a Dios en primer lugar. Y eso hace que precisamente la preocupación gobierne en el corazón de las personas. ¿Qué es lo que necesitamos para poder vencer la preocupación? Recuerda que la preocupación es un arma mortal y es algo que el enemigo utiliza para hacerte retroceder en la fe, para que precisamente el compromiso con Dios no sea tan genuino. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces el enemigo utiliza esa área de nuestro interior que todavía no ha sido perfeccionado para poder autodestruirnos. Primero, conocer a Dios. Segundo, poner a Dios en el lugar donde Él quiere que esté. Hoy te pregunto, ¿qué lugar ocupa Dios en este tiempo de la pandemia? ¿Qué lugar ocupa Dios en estos tiempos donde tú no puedes asistir a la iglesia? ¿Eres de aquellos que te has desvinculado del culto, de tu relación con Dios? ¿O eres de aquello de que precisamente tu relación con Dios no está marcada porque tienes un lugar para congregarte, sino que tu relación es como la que tenía David? David no iba al templo. David tenía su comunión con la oveja, en la cuarentena. David estaba en la cuarentena. Pero sin embargo tenía una relación, claro. Entonces, ¿qué vemos, Freddy? Que lo que al pueblo lo preocupaba a David, no. Porque David no era un Dios, tenía un Dios de templo, tenía un Dios personal. Y esto es importante, poner a Dios en primer lugar. Qué lindo. Así que David también estaba en cuarentena y practicaba su fe. O sea, no es, sabemos que la situación a veces, como que el hecho de no poder congregarnos, el hecho de no estar en comunión con los hermanos, sin duda que a veces nos afecta un poco, que quisiéramos estar todos juntos. Sin embargo, a pesar de que es un problema, no es una excusa. Sí. O sea, no puedo decir me desconecto de todo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la oportunidad, por ejemplo, de estar conectados a través de este medio, de que la palabra a través de un medio u otro nos llegue a nuestra casa y poder tener ese tiempo con Él. No permitas que esto que estamos viviendo, que esta situación difícil que estamos viviendo apague tu fe, sino al contrario, ejercita más tu fe. Es un tiempo en el cual tenemos para estar en el hogar y poder cerrar la puerta y estar con el Señor. Que no tengamos, como usted dice, un Dios de templo, que no tengamos una religión. ¿Por qué? Porque quizás cuando estamos asistiendo a la iglesia, estamos haciendo cosas, ahí lo que se ve mucho es lo externo, lo que puedo hacer. Estoy en actividad porque estoy sirviendo, porque estoy haciendo cosas, porque me llaman, porque voy, porque vengo. Pero cuando el servicio quizás es menguado, cuando la actividad no es tanta, sí, ahí lo que realmente aflora si tengo y lo que me va a mantener encendido es la comunión que pueda tener con el Señor. Por eso esta mañana queremos animarte para aquel día que la preocupación visite tu vida. Tengas en cuenta algo, de que Dios tiene cuidado de ti, de que Dios quiere llevar tu carga, de que Dios está todos los días, como le dijo Josué, hasta el fin del mundo, contigo. Cuando la preocupación visite tu vida, visite tu hogar, quiero que en esta mañana puedas entender y comprender de que no tenemos un Dios lejano, sino que tenemos un Dios de cercanía. De que Dios quiere participar contigo de todas las aflicciones que tú estás viviendo. Por eso Dios nos invita, como a través de las palabras del apóstol Pablo, de echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Quiero que sepa que no estás solo, sino que Dios está contigo.
pero que en este tiempo en donde la preocupación es de muchos, se ha ahondado por todo lo que estamos viviendo, tu mayor interés no sea resolver el problema que tengas. Vuelvo a repetirte, que tu preocupación no sea tu mayor ocupación, sino que tu mayor ocupación sea en buscar a Dios que resuelve precisamente aquellos problemas que tú tienes internamente. Sí, pastor, me gustaría, para ir cerrando ya, mencionar ese versículo tan lindo que les comentaba en esta mañana. Es aquella palabra que dice David allí en el Salmo 4.8, cuando dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No pierdas esa paz que Dios te ha dado. Si hay algo tan lindo que Dios nos otorgó en el momento de conocerlo, fue la paz. Sí. Creo que todos vinimos con una mochila y experimentamos al conocer a Dios que esa mochila era dejada en Dios, y que experimentamos una paz y una libertad que no conocíamos antes. Sí. Que nada te robe esa paz, que puedas decir como David, un rey con muchas ocupaciones, en otros momentos alguien perseguido, pero podía decir al finalizar el día, decir: en paz me voy a acostar y asimismo voy a dormir. ¿Por qué? Porque Dios me hace vivir confiado. Qué lindo poder vivir confiado. Qué lindo que no permitas que nada te robe esa paz y puedas decir: yo tengo mi confianza puesta en Dios. El problema no me va a robar la confianza en Dios, sino que me va a acercar más a Él, y yo voy a ver la mano de Dios en mi vida. Quiero ir cerrando y haciéndote recordar no un versículo bíblico, sino que una versión popular que tenemos los seres humanos. La fe mueve la mano de Dios. Pero recuerda que para que la fe mueva la mano de Dios, tenemos que tener en cuenta que primeramente debemos buscar al reino de Dios y su justicia. Y después Dios hará todo lo que nosotros estamos necesitando. Esperamos que haya sido de bendición y qué bueno es que lo puedas compartir con aquellos que quizás en este tiempo a tu alrededor están preocupados. Que Dios te bendiga. El Señor les bendiga mucho.